Porque sé que como fotógrafos tenemos muchas dudas respecto a lo que se trata de derechos de autor, ¿sí? Entonces, bueno, voy a explicar de qué se tratan los derechos de autor, vamos a hablar cómo podemos proteger los derechos de autor de nuestras fotografías, qué podemos hacer en caso de que haya plagio con nuestras fotos, alguien tome fotos y prácticamente las quita de nuestro perfil y las empieza a publicar, y pues más o menos las cuestiones legales. No me voy a detener mucho como en el procedimiento como tal, sino simplemente a mencionar pues que existen unas acciones que uno puede tomar para proteger los derechos que uno tiene como fotógrafo. Entonces, dale, Rafa, a la derecha. Eso, otro. Bueno, pues los derechos de autor son los derechos que le confieren la ley a las personas que se dedican a crear obras, artistas, fotógrafos. Dale, siguiente. Y pues básicamente es el conjunto de normas que protegen los derechos subjetivos del creador de una obra artística y literaria, ¿sí? Si bien estamos colocando toda nuestra intelectualidad en una obra, entonces la legislación se ha encargado de proteger esos derechos. Ya lo voy a pasar. Bueno, ¿qué protege? Protege todas las obras artísticas. A nosotros nos conciernen en este momento las obras fotográficas, pero si bien obras literarias, música, dibujos, arquitectura, escultura, bueno, toda la cantidad de cosas que puedan crear los artistas. ¿Sobre quiénes decaen los derechos de autor? Bueno, aparte del autor de su obra, los derechos también recaen sobre, bueno, los artistas, los ejecutantes, los productores de fonogramas, los organismos de radiodifusión. Esto es muy importante para aquellos que son periodistas, porque ellos también tienen derechos en cuanto a propiedad intelectual. Principios. Bueno. Bueno, básicamente lo que pretende el derecho de autor no es proteger la idea misma o la obra misma, sino la expresión de una idea y cómo se expresa la idea. Esto lo sostiene la Comunidad Andina de Naciones, que es como el pilar básico. El derecho de autor no va a proteger, digamos, un cuadro, el cuadro como tal, o digamos no va a proteger el hecho de que el poeta tenga poder ejercer derechos sobre el libro o la tapa del libro, no, sino simplemente sobre la creación como tal, ¿sí? Bien lo dice, el derecho de autor de un poeta recae sobre sus versos, sino sobre los libros o páginas impresas. Eso es muy distinto, es la creación como tal. Bueno, básicamente para que pueda existir una protección al derecho de autor debe haber originalidad de la obra. Cuando hablamos de originalidad de la obra no quiere decir que estemos hablando sobre pues, que la obra sea bonita o sea más creativa, ¿no? Sino precisamente es lo que pretenden es la misma acción del fotógrafo como tal. O sea, nosotros como fotógrafos cuando tomamos una foto nos protegen ese conocimiento que nosotros tenemos y lo que plasmamos en una cámara. Dale. Bueno, eso ya lo explicamos. Dale. ¿Cuándo creen ustedes que se adquiere el derecho de autor? Cuando tengo la obra. ¿Tan pronto que? Pues el derecho de autor, si bien comienza a regir cuando uno publica una foto, no cuando uno la toma, porque uno puede tener la foto ahí guardada, pero pues el derecho de autor no entra a regir. Entonces, bueno, tienen que suceder varias cosas, ¿no? Pero para uno poder proteger sus derechos, el primer paso que debe haber es la promulgación de la foto, ¿sí? Que el público la conozca. Dale. Bueno, la ley tiene un marco, la ley nacional tiene un marco por el cual se regulan los derechos de autor. ¿Vale?
Entonces lo que protege la ley 23 del 87 pues son una serie de cosas para los artistas, ¿sí? ¿Ustedes qué derechos creen que tienen ustedes? O sea, alguien que me diga qué derechos tienen aparte de defender su obra como tal. A la posición de ellos. ¿A la posición? ¿Tú? Derechos de uso. Ok. ¿Ustedes qué hacen con las fotos generalmente? O sea, ¿ustedes, hay alguno que pues se dedique a la venta de fotografías o...? ¿No? Ok. Bueno. Bueno, pues si bien la ley lo que establece es, primero, derecho de seguimiento. ¿Sí? ¿Qué es el derecho de seguimiento? Es, por ejemplo, las personas que se dedican a vender fotografías. Si bien la persona que le vende, por ejemplo, una fotografía a una galería, tiene el derecho de saber a quién le están vendiendo las fotos, ¿sí? Si no lo quiere saber, pues entonces puede renunciar a ese derecho. El derecho de reproducción. Bueno, pues esto es puede sonar muy básico, pero el derecho de reproducción implica precisamente el derecho a poder yo almacenar las fotos donde yo quiera, y en el evento en que una persona esté reproduciendo mis fotos, yo pueda pues reclamar ese derecho, ¿sí? Derecho de comunicación pública. Bueno, yo como propietaria de la fotografía también tengo derecho, si quiero, a hacer una exposición, pero entonces es importante tener en cuenta que pues la jurisprudencia, pues hay muchos casos en donde pues las personas reclaman derechos sobre sus fotografías, pero simplemente las han mostrado en el ámbito familiar, y resulta que un familiar fue a divulgarla, pero entonces realmente la ley como tal no cobija esta situación, simplemente empieza a regir el derecho cuando el público, no la familia, conoce la foto. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces las personas lo confunden. El derecho de transformación, bueno, eso yo creo que todos lo hacen, o la mayoría, que es, digamos, recortar las fotos o pues acomodarlas como uno quiera, ¿no? Porque realmente es como pues la obra prácticamente la hace uno mismo, uno es autor de su propia obra. Derecho de distribución, como les decía, tanto para hacer pública la fotografía por medio de una galería, también las personas tienen derecho a, por ejemplo, realizar un contrato con una librería y pues hacer un libro de fotografía si lo desean. Bueno, en los derechos de autor hay dos derechos. ¿Qué clase de derechos creen que existen? Ok. Sí. Bueno, pues los morales. A mí no se ve bien. Bueno, los morales y los patrimoniales, la diferencia es que, bueno, como su nombre lo indica, patrimoniales es los derechos que tienen las personas sobre las obras, en este caso las fotografías, para sacar un lucro de la fotografía, si yo le quiero vender o no. Pero entonces los derechos morales tienen que ver mucho más con la imagen, tanto de uno como de fotógrafo, porque cuando uno toma una foto no solamente está plasmando la foto, sino que también está quedando el nombre de uno. Entonces uno tiene derecho a la divulgación, a divulgar la fotografía, y que no divulgar una foto que lo vaya a hacer uno quedar mal, pues no. Realmente que proteja el nombre también, eso va implícito en la fotografía, no solamente se protege la foto como tal, sino también uno como artista. El derecho del reconocimiento a la paternidad, esto es el derecho a que en tu fotografía no la estén publicando por internet y le están poniendo una firma que no es tuya, eso es muy importante. Otra. El derecho al respeto y a la integridad de la obra. Bueno, yo creo que también eso es muy importante como fotógrafos,
Cuando uno, por ejemplo, cuando uno tiene un contrato con una agencia o con el periodismo, los fotógrafos también tienen el derecho a que no se les altere la fotografía, ¿no? ¿Ustedes creen que hay algún problema con los periodistas en este derecho? O sea, ¿cómo pueden ser vulnerados los derechos de los periodistas con respecto a la integridad de la foto? Muchas fotografías salen de la cámara del fotógrafo y van al editor, que es el que se encarga de hacer la diagramación de la obra impresa o lo que va a salir, y es a criterio del editor cómo van las fotos. Exacto. Precisamente la excepción es básicamente esa: cuando hay interés público, el fotógrafo no puede oponerse a eso porque realmente valga la redundancia, el interés público prima. Entonces en ese momento sí se pueden modificar las fotos cuando pues la casa editorial lo decide, porque pues va a... intereses creados. Exactamente. Exacto. El derecho de retracto. ¿Qué creen que es el derecho de retracto? Considerar los derechos que uno tiene sobre todos. No. O ese es el derecho, eso es lo que le firman a uno las personas cuando uno hace la fotografía y la va a utilizar. No. Pero Ese es el derecho de cesión que uno tiene. el derecho de retracto comercialmente es que tú te puedes arrepentir de una compra que hagas, no sé cuánto tiempo es una semana, unos días, algo así, y sí, puedes recibir nuevamente tu dinero completo sin dar ningún tipo de explicación. Exacto. Exactamente. Funciona como el comercial. En derecho comercial, en los contratos comerciales, las personas tienen derecho a retractarse de los negocios que hacen. No, digamos, cuando uno firma un contrato, no es obligación llevarlo a cabo si no se ha firmado. Entonces, precisamente la palabra lo dice, retractarse. Entonces, si yo estoy haciendo un contrato de fotografía con una agencia, yo tengo el derecho a retractarme, a decir que ya no publico esa foto. Entonces, eso también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿No hay algún tiempo para eso? Antes de la firma del contrato, porque ya una vez perfeccionado el contrato ya no se puede. Pero perdóname una pregunta en ese sentido. Normalmente pues no lo he hecho, no tengo experiencia en ese tema. Sí. Si yo soy contratado por una agencia que me va a pedir una foto de X tema, normalmente entonces el contrato se firma cuando ya tengo la imagen y se las quiero vender, o lo firmo desde antes para así poder producir la foto. ¿Cuál es el manejo normal que se le da en ese sentido? La idea es firmarlo antes. ¿Antes? Sí. Claro, porque tú antes, digamos, en el contrato tú te estás comprometiendo a entregar la foto. Entonces la idea es firmarlo antes de la entrega de la foto. ¿Sí me explico? Y si ellos quieren una foto que yo ya tengo, que ya produje, que ya disparé hace mucho tiempo, una foto que yo tengo ya guardada, pues, en ese caso entonces, bueno, o sea, en el momento en que yo se las entregue, ¿se firmaría el contrato de eso? ¿O eso se produce como un contrato de compraventa común y corriente? Depende de lo que las partes quieran. Si tú lo puedes vender, por eso te digo que digamos, el derecho de autor lo que protege es a la obra como si fuera un bien. Sí. Entonces ese bien es tuyo, tú lo produjiste, tú tienes derecho primero a retractarte. Segundo, tú tienes derecho a ceder los derechos, es decir, si tú quieres, digamos, no hacerle seguimiento a la foto y que esa entidad haga con la foto lo que quiera, ¿sí? Tú estás en la libre decisión de escoger si realmente quieres o no seguir con el conocimiento de que sabes qué hacer con la foto, ¿sí? Es como un contrato de compraventa, tú estás vendiendo un bien. ¿Sí? La diferencia entre un contrato de compraventa y el licenciamiento, o sea, tú haces un contrato cuando estás negociando esto, y el licenciamiento, la diferencia entre los dos. Digamos, la licencia tiene que ver más como con un permiso. También tiene que ver con los derechos patrimoniales, o sea, el derecho de distribución. Lo que pasa es que, mira, lo que pasa es que el contrato de licencia es básicamente un contrato de permiso. Entonces uno le otorga el permiso a esa entidad para que pueda así usar esa imagen. Pero ¿qué pasa? Es un contrato de compraventa cuando el bien ya sale de tu órbita. Entonces hablamos del contrato de licencia. En el licenciamiento tú das determinadas características que tiene, o sea,
que va a ser, que ellos lo van a utilizar, regional, que es pues, el espacio geográfico, y el medio en el que se va a utilizar. Entonces tú puedes licenciar la fotografía como quieras con ese contrato. Claramente. Y puede ser o de un tiempo limitado o permanente la venta. Sí. Creo que es más interesante. Sí, digamos que aquí se respeta la voluntad del autor. Entonces, por ley, el derecho que uno tiene sobre una obra es de por vida. O sea, uno tiene el derecho toda la vida a su fotografía. Incluso los herederos pueden también tener derecho a las fotografías 80 años después de que uno muere. Son 80 años. Y si es persona jurídica son 50 años. Porque las personas jurídicas también tienen derecho sobre las fotografías por el mismo contrato de licencia. Pero, por ejemplo, el fotógrafo nunca, ahí viene a jugar dos cosas. Cuando tú haces un contrato con un medio, tú cedes los patrimoniales, pero los morales siempre van a pertenecer al autor. Exactamente. El lucro lo obtiene ya la entidad. Cuando tú cedes totalmente los patrimoniales. Exactamente. Digamos, si uno cede todos los patrimoniales, ya no vas a ser tú el que va a recibir los beneficios económicos, sino va a ser la entidad la que se va a lucrar de esa foto, porque precisamente de eso se trata el contrato. Listo, dale. Bueno, con respecto a las obras fotográficas, la primera controversia que hubo sobre derechos de autor fue en Estados Unidos, en el siglo XIX, por Oscar Wilde. Pues resulta que le tomaban la foto a Oscar Wilde y habían dos fotógrafos que se estaban disputando la foto de quién era el autor. Entonces, bueno, el caso se llevó a la corte y la corte estableció que, pues estableció un nuevo precedente, y desde ahí las fotografías vienen a tomarse como obras de arte. ¿Sí? Entonces desde ahí es como el inicio de los derechos de autor como tal, como la protección legal. Bueno, eso es un convenio muy utilizado a nivel internacional. Colombia lo ha ratificado y desde ahí sacan todas las disposiciones para proteger a los artistas y creadores intelectuales. Bueno, si bien lo que les mencionaba anteriormente sobre la originalidad, es decir, que la foto no sea artística, sino que sea básicamente creada por la persona misma y que no tenga reproducción constante. En Estados Unidos y en Alemania y en España creo que también esto cambia, porque esos países lo que hacen es no tienen como en cuenta si la fotografía es original o no, sino que ellos le agregan un poco más de sentido estético. Entonces los jueces a veces hacen de artistas porque dicen, bueno, esta foto no es original porque no tiene tanta creatividad. Es en serio. Es un poco absurdo, pero pues aquí en Colombia precisamente la Corte Constitucional ha dicho que realmente la función del juez no es ser un artista, no es ser un crítico de arte. Bueno, si bien otra cosa es que, por ejemplo en Estados Unidos también recalcan mucho la idea de que cuando las personas toman fotos a otras obras no son originales. Y pues eso tendría un poco de lógica porque tú le estás tomando foto a otra obra. Entonces también es muy subjetivo ver cuándo una foto es original y cuándo no. Digamos, una foto puede ser original para algunos cuando yo le tomo la foto a una estatua, pero para otros no, porque pues realmente es la representación de una estatua, ¿sí? Entonces ahí el tema de originalidad viene más como poco como esfuerzo y creatividad, pero no es como lo primordial, ¿sí? ¿Sí me explico? Bueno, eso es el marco legal, no les voy a hablar tan profundamente de eso, pero eso es básicamente lo que el Estado tiene. El Código Penal, ¿por qué? Pues porque hay delitos contra derechos de autor. Código de Procedimiento Penal para regularlos. Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esto es muy importante porque la propiedad intelectual parece que no se tomara tan en serio, pero realmente data desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial, que es cuando aparece la ONU. Entonces existe más interés por proteger los derechos humanos y entre
de cualquier punto de vista. Yo creo en lo que yo basaría una defensa mía, o le pediría a alguien que basara una defensa de una obra mía fotográfica que yo haga, donde dentro de mi encuadre de la foto he fotografiado un cuadro, una escultura e incluso una parte de un edificio que es en una ciudad imposible de evitar. Me basaría en la buena fe, al no recibir dinero por mi foto. Sin embargo, creo que cualquiera con 3 de estudio sobre cómo hacemos y desde dónde hacemos las fotografías los fotógrafos, entendería que cada uno genera un mundo, un universo para crear sus fotos. Somos lo que vemos, lo vemos como somos. O sea, yo me apropio de eso y lo tengo, y esa es mi defensa, como buena fe. Estoy apropiándome de eso para generar mi fotografía, de la que no me estoy lucrando con dinero, pero moralmente sí me estoy, en cualquiera, en todas, estoy lucrándome moralmente, porque estoy permitiéndome hacer obras fotográficas tomando de todo, desde la calle, el corredor vial, las personas que pasan. Entonces yo creo que la delgada línea yo la definiría, o propongo definirla desde el punto de vista de que hay una posibilidad a que podamos absorber esa realidad para poder mostrarla, conservarla, no desde el punto de vista personal mío, sino desde el punto de vista universal de la fotografía. Es decir, que seamos parte de un universo y no de una individualidad. Cuando la fotografía empieza a ser parte de una individualidad, creo que la buena fe se pierde. En ese sentido, si mi fotografía con la pata de tu foto, ¿no? Tu ejemplo, la pata de Botero, ¿no? Aparece una pata de Botero, alguien está, no sé, durmiendo en la pata de Botero. Yo creo que yo como artista tendría que pensar, ¿a Botero le sirve que mi foto se vuelva icónica? ¿O al man le imputaría que la foto, yo me gane 10 millones de pesos en el concurso y que el man no reciba nada? Por la buena fe de Botero. Es más importante para Botero que yo me gane el premio con su pata, o que el man me pelee a mí por 1 millón de pesos, por la buena fe, que está legalmente constituida la buena fe, entiendo en la Constitución, hay un artículo, y eso es lo que yo le digo a las personas, o yo diría, o creo yo, en lo que me puedo apropiar de esa información. Si la cosa es de buena fe y no hay, de hecho con lo informativo, como fotoperiodista yo considero eso, pues como le estoy trayendo de lo privado a lo público, considero que es permitido, aun cuando sin ninguna duda siempre me estoy lucrando, no siempre con plata, creo yo, pienso yo, no sé qué diga la doctora. Pues ahí pues precisamente entra a colación el tema de la originalidad. Como el arte es tan subjetivo, entonces es muy difícil determinar cuándo una obra es original y cuándo no. Primero. Carolina, te voy a dar un ejemplo muy puntual. Digamos, yo tomo una foto sin ánimo de lucrarme, por supuesto. Por ejemplo, no sé, el graffiti de la mamá indígena que está al lado de Chorra que creo que todos lo conocen. Sí. Digamos, tomé una foto de eso y la tomé el año pasado y resulta que este año me gané un concurso con esa vaina, un reconocimiento. ¿El autor de ese graffiti puede llegar a pedir nada? Sí, claro. ¿Sí? Sí. De una. Sí, porque es su obra. Digamos, como decían, no, o sea, el derecho de autor no protege, digamos, la foto, el material como tal, sino la creación como tal. Entonces tú estás retratando es un graffiti que tú no pintaste. Una cosa muy distinta sería que tú lo hubieras pintado, porque pues no existe un autor. Y hay fotos, o sea, digamos, cambian algo, la intencionalidad de mi foto, digamos, lo que estaban hablando ahorita de que salió un pedacito de lo de Botero. Entonces, simplemente parte del encuadre, del fondo, sí. No es protagonista de mi foto. ¿Cambian algo de eso? O sea, obviamente sí. Hay que fotografiarlo de frente y todo el cuento, sí. Pero sí. Si nada más es parte de mi encuadre y mi sujeto de la fotografía es otro completamente distinto, ¿qué pasa?
para lo mismo, para todas las situaciones es igual. Pues digamos que es tan subjetivo, No, okay. es muy subjetivo y pues eso ya quedaría como... Un caso más puntual. Yo el 22 de junio de este año me fui para Chingaza, yo soy fotógrafo de naturaleza. Me fui para Chingaza y me encontré con una familia de osos de anteojos. Sí. Publiqué mi foto en Facebook. Yo hago mis fotografías por gusto. Y el 10 de agosto el señor alcalde de Peñalosa puso en su Twitter mi foto y dijo que la foto la habían tomado unos empleados del acueducto. No, tú puedes ahí demandar, tú puedes hacer un proceso de declaración. Ahorita te digo, eso. Es como servicio que voy a hacer. Mi tarjeta ahí. Pero digamos ahí te vulneraron tu derecho como tal. Ahí te vulneraron el derecho de autor como tal. Y eso sí opta para un proceso declarativo claramente. ¿Sí? Pues bueno, sí, digamos lo de la originalidad. Lo que yo te decía, Felipe, ¿te llama? ¿Felipe? Es que realmente eso queda mucho a decisión del juez y determinar hasta qué punto es una obra original o no, si el encuadre fue de tal manera que no se viera tanto la obra, o si se ve y se ve lejos y contrapicado, no sé, ¿sí? Entonces, una cosa muy distinta es que tú le pongas fotografía y graffiti de Felipe. A otra cosa, yo pienso que la solución para uno como curarse en salud es en algún lado dejar claro que la foto es tuya pero el graffiti es de otra persona y ya, pues es como lo más sencillo. Si No, ese no tiene... graffiti, por ejemplo, con fotografía está bajo una licencia de Creative Commons o está registrado, no sé, de Vianart o alguna vaina de esas. Y en esa licencia sobre el que está registrado dice que es de libre utilización, pero siempre citando al autor. Nada más con citar al autor, por ejemplo, cuando publique mi fotografía estaría ya librándome yo de... Sí, claro. de esa. Sí, claro, porque esa es la condición que establece. Se puede reproducir, pero siempre y cuando la citen. Sí, sí se podría. Bueno, ¿alguien retrata personas en la calle? Sí. Y se han encontrado con pues me imagino. ¿No? En Chía. Sí. Bueno, esto es un tema bastante delicado porque están hablando, pues se trata de la privacidad de las personas. Yo les estoy acá poniendo como lo que dice la ley 23 del 87. Si bien esa ley es muy permisiva porque permite que los fotógrafos y los artistas pinten y hagan, ¿sí? Pero entonces hay que tener mucho cuidado con el derecho a la privacidad. Entonces, si bien la publicación de retrato es libre, ¿sí? Siempre y cuando pues, los fines sean culturales o didactos científicos, siempre y cuando no sea para hacerle bullying a la persona, por ejemplo. Dale, Rafa. Digamos, uno puede publicar un retrato cuando está de por medio del interés público, lo que hablábamos ahorita. Si yo quiero tomar la foto a un ladrón, pues la publico, pues eso es válido. Y pues digamos el derecho a la intimidad estaría por encima del interés público, ¿sí? Eso es muy importante también tenerlo. ¿En dónde está registrado eso? O sea, ¿hace parte de la misma ley? Ley 23 del 87. Libertad de divulgación cuando la persona retratada renuncia a su derecho de intimidad. Si digamos uno está tomando una foto y la persona se opone, uno no puede publicarla, porque ya es un lío. Pues porque la persona no ha renunciado a su derecho de intimidad, entonces uno no puede publicarla. Eso es importante. Pero digamos, y en ese sentido, entonces, la persona tiene que manifestarme a mí en ese momento inmediatamente que no quiere ser publicado para que no se le vulnere ese derecho. Sí. Si la persona no se da cuenta, eso ya es y yo otro... publico la foto. Precisamente hay una sentencia de la Corte Constitucional en donde había un tema así, no me acuerdo el número, pero entonces decían que pues básicamente como el arte es tan espontáneo, el fotógrafo no puede estar todo el tiempo mirando a ver si fotógrafo, o sea, pues previniendo porque pues dañaría como la parte de la esencia de la fotografía, porque es la espontaneidad. Entonces ahí
básicamente lo que se debe mirar es para qué fin se usó la obra artística. Si la obra artística tiene, no sé, el retrato de la persona y al lado hay una imagen obscena, como faltándole al respeto a la persona que le retrataste, eso ya es muy distinto. Entonces, realmente también se deben respetar como los derechos del fotógrafo porque es una actividad muy espontánea. Entonces también es cómo se respeta el derecho, la imagen de la persona retratada como tal, ¿sí? Digamos, si yo quiero hacer una exposición de retratos y yo le digo a la persona, no, mira, es que yo voy a hacer una exposición de retratos, ay, qué chévere, no, sí, me dices entonces en dónde es la exposición y yo veo mi foto, ay, tú ya puedes publicar la foto, pues porque pues, la persona ya está. ¿Es válido el consentimiento verbal? Sí, Así no existen contratos verbales. Eso, Así no se Yo creo que el hecho de que esté posando, ya no tiene que estar. ¿Qué más permiso es? pero lo que pasa es que para cosas legales. Sí, Sí, la gente es muy voluble. Yo voy por la calle y le hago la foto, señor, los que quiero hacer una exposición de retratos, chéverísimo, voy y le tomo la foto. ¿Usted me deja publicarla? Ah, sí, claro, bien, pues, haga la exposición. Y si resulta que mi exposición se vuelve un boom, inmediatamente yo me vuelvo famoso, él viene y dice eso, como me los besitos. claro. Esa cuestión hace Entonces, en muchas fotos, fui curador de una exposición. Había un señor de un mercado. El señor se ve riendo, si se ve con una cámara, viendo una fotografía en otra cámara. Si tú me preguntas, yo te digo, es evidente que él sabía que lo estaban fotografiando. Y lo permitió. Y en ningún momento, ¿cuántas fotos tienes? Es como ver la hoja de contactos de un rollo. Yo veo ahí toda la serie, igual es la secuencia de los números. Pero para eso está el exit. Entonces yo veo, ¿cuál foto fue tomada primero? No, el señor primero se puso bravo y después accedió. O no, primero accedió y después se puso bravo. Ahí está el exit, me dice cuál fue el orden de los hechos. Pero yo creo que si te da permiso, no, así se ponga después diga que no. Pero una cosa es tomar la foto y otra cosa es cuando uno la publica. Cuando uno baila para la Bienal de Muralismo de hace 2 años en Cali, hicimos con el colectivo que tenemos en la ciudad un mural y pues, tomamos una foto de una pared con piedras, quitamos las piedras y ahí montamos fotos y nos hicimos una jornada de 8 días, tomamos 1 millón de fotos de rostros para ponerlos con el fondo de la ciudad y a todo el mundo hubo que firmarle Un permiso. porque eso iba a ser ley y muchísima gente tomó la foto, dijo sí, listo, y se devolvieron a decir no, mejor no, y hubo que entregarles y romper el papel. Precisamente así es que funciona. Cuando uno quiere tener ese consentimiento así masivo, es muy importante también hacer esos, digamos, sí, no es tan práctico, pero sí a veces es mejor como, mira, entonces fírmame acá que yo voy a usar tu imagen, eso sería como lo ideal. Carolina, otra preguntita, si en mi foto aparece, no, o sea, si no es, digamos, reconocible una persona, sí. Pero esa persona si llega y me dice, no, es que ese soy yo porque yo sí me reconozco, pero ninguna otra persona puede reconocerlo porque sale, no sé, de aquí para abajo, desde el brazo, o una cosa, ahí aplica lo mismo. Hay forma entonces de que esa persona, no sé, haga comprobar que eso, o pueda comprobar que realmente es él y aplicar entonces y hacerse quitar la foto o pedir reconocimiento. Derecho a la intimidad, sí. qué sé yo. Exacto, si no se le ve la cara ni es reconocible por las demás personas. Pues digamos que ese caso se te va con un juez y si hay una etapa probatoria entonces, en donde hay un testimonio donde hay 3 testimonios en donde dicen si esa persona es y se logra con peritos y logran determinar que esa es la persona, sí. Pero eso ya es más cuestión probatoria. Eso es otra. Sí. Sí, eso ya es porque el caso. Ojo, ganas de joder. Ya posó. Sí. Y después me lo gana. Lo mismo le hizo ganas en nuestro país. Todo el mundo buscando Sí. y apenas. Además, ¿Cómo voy ahí? Dime. Pues, buenas tardes a todos. Pues mi consulta era como más hacia ese mismo punto. Yo tengo una serie de fotos de retratos que le he hecho a personas vendedores ambulantes. A todos se les ha hecho como, oye, mira, estoy haciendo unas fotos, estoy mostrando tal. Se les explica antes de tomar la foto, la persona accede. Sí. Supongamos que me gané 30, 40, 50 millones de pesos o uno.
lo que haya sido, ¿sí? No importa el monto, pero la persona después se entera de que está uno lucrándose con eso, a pesar de que se le explicó y dio la autorización sin que se le fuese a dar nada, la persona puede pelearle a uno después. No, ya. No, si uno digamos la persona es consciente, si uno le explica a la persona que uno va a obtener lucro de la foto, que uno va a usar su imagen y la persona dice sí acepto, no, o sea, está renunciando a su derecho de imagen a obtener beneficio económico, sí, no puede. Y ante la un persona juez, ¿cómo demuestro yo que ese contrato verbal con se el debe contrato hacer? firmado. No, pero es que la pregunta Estoy hablando hacia el lado verbal, ¿sí? Eso ya es más cuestión probatoria. No te vas a ganar los 30 Es que es realmente álgido. Digamos, no existe una respuesta única para decir sí, no, si se puede, no se puede. ¿Cómo, perdón? Depende del juez y los abogados. Sí, es que realmente cuando, o sea, es más cuestión... Es que esa parte que tú explicaste ahorita del derecho al retrato aplica tanto para uno como para el Sí. fotografiado. O sea, si la persona, entiendo yo, También. le explico, venga, sí, chévere, tatán, le voy a tomar unas fotos y me gané 40 millones de pesos con las fotos y ese señor no me firmó a mí un papel que me diga, sí, utilice las fotos. Él perfectamente puede decir, no, es que yo ya no quiero que aparezca ahí. Entonces, si quiere que mi foto salga en su exposición, entonces pague. Ah, bueno, eso es diferente. Es la autonomía de la voluntad de las personas, la que se debe respetar. Hay la buena fe, pero eso es más subjetivo que nuestro. Eso es muy difícil de probar. Sí. Eso es muy difícil, muy difícil de probar. Yo hago fotografía, este cuento del septimazo me encanta. Sí. Cada que tengo tiempo y no voy andando en el monte, me voy a bajar a cacharrear a la séptima y yo me gasto entre 10 y 20 mil pesos con la gente de la calle. Sí. Y a 2000 y a 1000. Sí, ve, me encontré un tipo sentado al frente. ¿Uno de las botellas? ¿Unas botellas? No, No. la foto es de un graffiti y no la he sacado. No la he sacado porque es bastante maluquita. Pero no puede. En ese caso, o sea, él pagó 1000 pesos porque se dejaron tomar la foto. Es válido. Sí, es totalmente O válido. sea, no es miserable, es válido. Digamos, existen contratos verbales. Sí, no, El derecho comercial. Pues si son es que eso es lo que yo- se dio. Me pudo haber cobrado un millón y yo decía que no. El tipo, había un letrero que decía algo del Estado, no nos puede claro, y entonces estaba apostado. La desidia del Estado nos tiene como estamos, o nos va a acabar. Y había un muchacho de la calle tirado, como este, y cuando le fui a tomar la foto, pues le agarré la camisa. Me dañó la foto. Acomodate, te querés ganar 2.000 pesos, te tengo la foto. Listo, le di los 2.000 pesos a la foto, pues está ahí guardada en mi archivo. Cantidades. De pronto podría uno echar mano de una situación así, es que yo le digo unos pesos, pero Y fotografiar incluso. pero eso es muy complejo. Es realmente demasiado subjetivo. es muy subjetivo. Por ejemplo, cuando uno no se pone a pensar, ahí está la estatua, ahí dice Coca-Cola, ahí dice, no lo puedo tomar como anda. Pero porque no lo sabemos, pero después de esta conferencia creo que todos salimos pensando en que Con un formulario. Con un formulario. Con un contrato verbal de Grabando contratos. uso de imágenes. Porque no sabemos qué se encuentra. Sí. Sí, eso sí. Uno no lo hace, pero sí uno debería hacerlo. Pues sería mejor. Si uno tiene un retrato buenísimo y quiere sacar provecho. Yo era fanático de los concursos hasta que empecé con este proceso de recursos de todo más a fondo y andaba, ya no participaba, pero cada que participaba sí andaba con un formulario. Hoy voy a salir a buscar las fotos. Hablando de los concursos, todos piden que les entregues hasta la cámara que te tomaste la foto. Tráigame la cámara, tráigame el RAW, tráigame el SIG, tráigame el computador donde la procesó, renuncia a todo. O sea, gracias por tomarnos las fotos por $1.000.000 de pesos que le vamos a dar uno solo. O sea, eso nos están violando los derechos cuando nos piden más de lo que... Por ejemplo, podrían pedirnos un derecho de licencia. Sí. Y con eso tienen. Según, no lo conocí, cuando lo dijiste dije, eso es lo que hay que pedir en un concurso. O eso es lo que hay que ceder en un concurso. Pero cuando nos piden desde el computador, la cámara, en la mesa donde estaba el computador, tráigala, o sea, todo es nuestro. Si usted quiere participar aquí, lo piden, ¿no? Sí. Le piden hasta el conector con que lo conectamos. O sea, así como dicen cuento, la cama, estaba la chica en el palo, quieren todo. Y la otra Pero ahí está tu voluntad. La otra perla es que dicen, este concurso, las fotografías serán utilizadas Todos los concursos. solo para promoción
del concurso, o sea, como se dice, el próximo año vamos a utilizar sus fotos. Sí. Todas las condiciones. Ahí está la autonomía de la voluntad que tú tienes. Ahí es donde uno tiene que ser muy cuidadoso y leer todas las condiciones del contrato, porque uno a veces no las lee, yo me incluyo, yo a veces digo, ay sí, un concurso, y empiezo a subir foto, pero no, a veces no leo las condiciones de privacidad. Entonces usted está aceptando renunciar a sus derechos, precisamente la letra menuda hay que leerla, porque ahí es donde uno está cediendo sus derechos, y entonces uno va a reclamar a la entidad y dice, no, pues que usted firmó el contrato y decía, usted quiso participar, entonces ahí en la letra decía que usted quiso ceder su derecho. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Ok, hay una cosa, alguna vez cuando estuve en un sindicato laboral, no participé mucho, pero entendía alguna cosa de que hay ciertas cosas a las que podemos, aún aceptando el contrato, no ser legales que renunciemos. Es decir, listo, tienen la foto y la van a explotar. No puedo mañana irles a decir, si Colanta va y saca una super valla, y entonces yo digo, ay, esa publicidad costaba 100 millones de pesos, lo hicieron con mi fotico, y me dieron 2 productos de leche que se iban a vencer el día siguiente y me tocó regalárselo a todo el barrio, y robado. Entonces, yo puedo ir a decir, más bien, hey, también más plata por eso. Listo, entiendo que no puedo ir a hacer eso, porque ya acepté el contrato. Ya firmaste, ya hay una obligación. Lo firmé aún tácitamente, Sí. al momento de aceptar participar. Mira, Tanto, como les digo aquí al colega, y que si alguien me posa para una foto, tácitamente en la serie yo demuestro que él aceptó. Yo lo diría que es tácito en la aceptación. Sí. Pero, ¿a qué, aun cuando me estafen, a qué no he renunciado? ¿a qué no renunciar? En mis derechos legales. A los derechos morales. Es algo que no. Nunca se puede renunciar a los derechos morales. O sea, si entonces el gerente de Colanta mañana hace la publicidad con mi fotico, Sí. que tomé allá de la vaquita haciendo mu cuando yo hipnoticé la vaca, Ajá, sí. y me gano la foto con esa, entonces si no ponen mi crédito, le puedo cobrar mi crédito. Sí. No, o sea, es que hay que hacer bien, hay que tener muy clara la diferenciación entre los derechos patrimoniales y Eso los morales. ¿Por qué? Porque los morales son inembargables, imprescriptibles, inajenables, inalienables, son como derechos fundamentales. Por eso yo citaba ahorita la Convención de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental, y como derecho fundamental uno no puede renunciar a tu derecho de, valga la redundancia, de crear, de hacer tu propio patrimonio intelectual, ¿sí? Eso uno no puede renunciar. Como yo decía, los derechos morales duran para toda la vida. Hasta que yo me muera, incluso 80 años más, mis herederos van a tener derecho sobre esa foto. Ahora, que haya un contrato y que le estén sacando el lucro a la foto es muy distinto, pero el derecho como tal a la foto se tiene. Entonces uno puede, por decirlo así, como un comodín, jugar con eso y decir, es mi obra, yo puedo reclamar realmente el derecho, digamos, no económico, o sí se podría hacer. Por ejemplo, en la foto de la valla, yo renuncié renunció al patrimonial, Sí. pero no pusieron el crédito. Yo puedo demandar, mire, es que esa foto es mía y por ahí me gano unos pesos, Sí. por decirlo así. Claro que O sea, sí, sí. Por haber violado, Sí. por haber violado el derecho moral. Ese se llama el reconocimiento de la paternidad de la obra. Y ahí hay una violación también de contrato. Sí, Y claro. por lo tanto puedo demandar y buscar. Sí, sí, claro. Ok. Hay otra pregunta. Cuando estábamos en la foto maratón, Sí. uno de mis colegas con quien la realizamos en conjunto, después de que entregamos, me dijo, hey, podemos publicar, yo puedo publicar algunas de las buenas fotos que logré. Yo le dije, yo creo que sí, porque son nuestras, pero pues en aras de que el concurso no las vea ya dando vueltas y no te las vayan o sea, no les vayan a parar bolas, pero de que lo podemos publicar, sí. Es decir, Claro. ¿a qué voy? Yo creo que mi pregunta es si ese fue un buen consejo o si estaba errado, y terminarla con el hecho del ejemplo que me hiciste acordar, fue por lo que dijiste, porque si me gané el concurso, la foto es exclusivamente de Colanta, aunque me haya pagado con 10 litros de leche que se van a podrir, No. o sea, la puedo seguir usando para mi portafolio, o la puedo revender a otra persona, o la puedo seguir utilizando, o hasta qué punto perdí la foto.
No, la foto no se pierde, digamos. El primero, el consejo que le diste estuvo bien porque realmente es tu foto y tú tienes derecho a reproducir la foto. Precisamente ese era uno de los principios que nombramos al principio. Pero es el derecho que uno tiene a reproducir la foto como tal. Si tú la quieres publicar y la mandaste antes a la fotomaratón, no importa porque es tu foto. Otra cosa que tú hayas dicho, no, pues es que la fotomaratón de pronto, no sé, se molesta o algo, bueno, eso ya es otra cuestión, pero tú de poder lo puedes hacer porque es tu foto. Lo que yo creo que no puede hacer en ese caso, y si hay ganancia del concurso, es poder lucrarse sobre la foto. Exacto. Porque ahí sí, No te entendí. No, sí se puede. porque si uno cede los derechos patrimoniales al concurso, Depende de lo que diga el contrato. exactamente, si son totales, uno no puede lucrarse de Si en la fotomaratón, El ejemplo de la Colombia. por ejemplo, es que si en la Un foto, ejemplo de una estafa, pero claro, o sea, clarísimo, es un robo a leche armada. A locura armada. Es un robo Robo a mano láctea. Sigamos con Mano el láctea. ejemplo, para no irnos, porque la fotomaratón incluso no te pide los patrimoniales. Pero sigamos con el de Colombia, que sí es. Sigamos con el ejemplo. Entonces, me gané los 2 millones de pesos en yogures que se van a poder mañana. Puedo, mañana el señor me dice, ve, yo tengo una foto muy chévere, quiero ponerla de portada en una foto que voy a escribir sobre vacas, en un libro, véndeme la foto. No puede, o sea, depende Sí se puede. del concurso. Si en la fotomaratón el contrato dice usted se compromete a no reproducir durante determinado tiempo la obra, ahí no lo puedes hacer. Pero si el contrato no dice nada, pues tú puedes hacer lo que sea con tu foto. Mira, yo he mandado fotos a concursos y las he publicado, las he vendido, las he regalado. Pero no has ganado. No. O sea, que me estamos hablando de que Sí, ganó, pero es que- en una galería, por ejemplo, yo mandé fotos a un concurso y hice una galería y después me compraron el cuadro. Muchas veces en el contrato Sí se puede. del concurso, las reglas del concurso dice que la foto no haya participado en otros concursos. Eso es diferente. Que no haya participado. Eso es una condición. Dice Sí. en algunos concursos, en algunos Pero pero muy rara vez dice lo contrario, que dice, bueno, una vez subí a la foto, usted no la puede reproducir más porque ahí te están vulnerando el derecho de reproducción de tu foto. Ellos no pueden meterse con un derecho moral que es propio de la reproducción. O sea, no te pueden restringir tu propio derecho a tu fotografía. Me voy a ir a otro concurso que es totalmente arbitrario, que es Revela Colombia. Señora, le estaba dándolo para Revela Colombia, por un claro. tema que teníamos aquí con Salir. Porque ahí se hace primero renunciar a todos los derechos patrimoniales, absolutamente a todos ganadores. Revela Colombia. Uy, sí. Están haciendo renunciar a todos los derechos patrimoniales, tanto a los ganadores como a los participantes. O sea, cualquiera que envíe una fotografía La perdió. la perdió. Eso es el abuso de la posición dominante. Exacto. Eso ya es... Además de eso, la pueden distribuir como quieran, la pueden mutilar, o sea, la pueden... y queda expuesta para que cualquier persona la baje y la use como fondo de escritorio en cualquier parte. Se la Foto. pasa a otras empresas para que ellos Sí, ellos dicen, nuestros operadores de publicidad podrán utilizar sus fotos para estas fotos para... Y la podremos distribuir a terceros. No, tenaz. Ahí se vulneran todos los derechos. Absolutamente todos los derechos. Pues el derecho a la integridad de la foto, el derecho a la reproducción de la foto, el derecho, bueno, el patrimonial es un poco más discutible. Ese derecho al retracto lo puedo aplicar después de haber mandado esa foto y haber terminado el concurso. No porque digamos que el concurso es un contrato. En las normas del concurso se cuidan de eso precisamente. Sí. El derecho a retracto. Por el simple hecho de usted mandar la foto y que le sea recibida, está usted aceptando absolutamente todas las condiciones del contrato. Rafa, es que mira, el concurso es un contrato, entonces eso. Entonces, una vez la primera parte cumple la obligación, la segunda cumple su obligación, ya hay cumplimiento de obligaciones, una vez ya cumplida las obligaciones, está perfeccionado el contrato, entonces no se podría. ¿Sí? ¿Quién sería el genio que se inventó esa forma tan vil de hacer bancos de imágenes a costa de Sí, pues ahí está como también la suspicacia, la cosita que ellos tienen y uno se tiene que proteger de eso, porque uno tampoco puede estar mandando fotos a todos los concursos que aparecen. Uno tiene que leer muy bien qué derecho se está cediendo, porque no siempre es el premio ya, es la reproducción de la reproducción y el lucro del lucro del lucro.
Yo te invito a que continuemos para que... Sí, dale. Dale, Rafa, si quieres pasa. Bueno, vean, qué mejor si es. ¿Cómo puedo defenderlo? Perfecto, ¿no? Bueno, hay varias acciones, ¿no? Entonces si nos vamos por el lado penal, lo tipificamos como delito. Acción penal, el delito por infringir los derechos de autor, que es de 4 a 5 años. Entonces, esto simplemente se da por violación a los derechos morales, ¿sí? O sea, todos los derechos morales que hablamos ahorita, si alguien se apropia de la foto, si alguien, ¿sí?, vulnera todos los derechos, entonces podemos simplemente interponer una denuncia penal y pues que inicie todo el proceso. Y pues no lo voy a explicar. El señor de Colanta no me hubiera puesto el nombre. Sí. Sí. Ya hay un proceso penal ahí. Si quieres, a cualquier nivel, Carolina, a cualquier nivel. Sí. A un amigo montó una foto en una página que se llama Bogotá. Se levantó a las 4 de la mañana, se fue y se paró en la avenida Circunvalar y tomó una foto de la luna llena a la madrugada, Leonardo, contra Bogotá. Sí. Buenísimo. Y alguien cogió esa foto de internet, la recortó y la mandó a otra página. No, eso ya es una vulneración total. O sea, eso tiene... Está como lo de astronomía. Entonces, esto es una cosa penal, esto es la cárcel. Sí, o sanción. Pero digamos que, siendo sincera, siendo honesta, la mayoría de los procesos penales llega a la instancia de conciliación. Entonces, cuando hay indemnización, si la parte ya ve que lo van a meter a la cárcel, pues la mayoría de veces llega a la conciliación y ahí se extingue la acción penal. Entonces, no, al final no hay cárcel. Al final la gente termina desindemnizando. ¿Sí? Eso es como, sí, se puede hacer, pero digamos en la práctica las partes siempre terminan indemnizando para no meter a la cárcel a las personas. Exacto. Listo, dale. Sí. Bueno, es que yo tuve un problema con una foto que yo publiqué en Facebook de un concierto. Sí. Y se la tomó una persona, música. Una revista cogió esa foto, pues la revista realmente no se lucra, pero la revista sí la regala y con publicidad. Sí. Sí. Se están lucrando. ¿Se está lucrando? Claro. Se lucra. Sí. Entonces, yo les hice el reclamo, Sí. pero pues ellos me ofrecieron una miserable cifra y pues yo les dije que no. Entonces estuve localizándolos, tratando y como que no respondían, la dueña de la revista es abogada. Entonces no sé si yo ahí puedo hacer un proceso. Ellos hicieron una fe de muerte. Sí. Y no sé si yo puedo hacer un proceso que no tenga la necesidad de meterme abogado, porque lo intenté y me dijeron que la suma pues que yo pedía, pues no les alcanzaba para eso. Y no pueden responder, tienen ese derecho. O sea, si ellos no quieren responder, no responden, o tienen obligatoriamente que responder. Ellos tienen que responder. Pero yo te aconsejaría más bien que lo fueras por el lado civil. Si tienes un amigo abogado que no te cobre. Difícil. Porque, digamos, la tutela, ¿qué pasa? En la tutela lo niegan mucho porque no se vulneran los derechos fundamentales. O sea, tú tienes una foto de un artista, entonces la Corte Constitucional va a decir, bueno, pero es que no se están vulnerando los derechos fundamentales y tampoco se requiere una medida cautelar o una medida provisional para mitigar los efectos de esa supuesta vulneración a los derechos fundamentales. No existe como tal una vulneración. Entonces, si te vas por el lado de la tutela, no será muy procedente. O sea, sería más bien como por la acción civil, ¿sí? Tú podrías reclamar, o sea, la protección primero a tu derecho al reconocimiento de esa fotografía y segundo, la indemnización. Pero si ellos me dicen, no, yo le ofrezco esto, no le ofrezco más, ahí que podría ser. Grave. Ahí no aplica nada con la superintendencia de industria y comercio que les hagan nada. Para poder superintendencia. a la superintendencia de industria y comercio hay que registrar las fotos. Sí, a eso voy. Primero que todo, es que precisamente es un paso que no les he dicho todavía. Bueno, pero entonces, bueno, se los digo. Para proteger los derechos, uno tiene que primero ir a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y registrar tu foto. Una vez que tengas registrada la foto, ya puedes hacer la reclamación. Pues es que yo la registré pues después de... No importa. Igual No importa. está registrada, sí. Sí, no importa. Y entonces tú
Pues hay unas partes, igual, bueno, independiente de que las personas no quieran cumplir, si tienen un proceso civil, un dictamen, una decisión judicial, pues ellos no se pueden oponer. Entonces el problema es para ellos. O sea, sí lo podrías hacer. Pero, o sea, ¿qué proceso tengo que seguir? Proceso civil, una demanda civil. ¿Una demanda civil? Sí. O sea, tienes que ir a la jurisdicción civil y interponer una demanda en contra de la revista o, sí, de la revista tal, porque me vulneraron los derechos de autor y obtuvieron lucro bajo pues, la obra que era mía, ¿sí? Eso es lo que se podría hacer, ¿sí? Bueno, eso es lo que dijimos ahorita, que cuando hay indemnización cesa la acción penal. La acción civil, que te decía, ¿vale? Vale. Ah, no, tienes que agrandarlo. Disminúyelo, es que no corre. Minimizarlo, sácalo. Bueno, los procedimientos cautelares son para, digamos, cuando yo veo que me están vulnerando el derecho a mí, pues en mi nombre, yo lo que puedo hacer es interponer, por ejemplo, una acción cautelar para que esa persona detenga como el uso de la foto y me den a mí el patrimonio, pues el lucro de la obra. Los procedimientos ejecutivos es, por ejemplo, ahí sería más como la colanta, cuando yo quiero o yo tengo... No tiene donde meter la leche. No, perdón. Los procedimientos ejecutivos son para sí, se podría aplicar para cuando ya existe un contrato, entonces hay un incumplimiento, entonces simplemente lo que yo estoy pidiendo al juez es que ejecute, o sea, que me pague a mí el derecho del patrimonial que me debía y no me lo pagó, por ejemplo, por la venta de una foto, ¿sí? Eso es como cuando hay un título ejecutivo, ¿sí? Ven, a la derecha. Bueno, no, dale siguiente, como lo estabas haciendo antes, con la flechita. Eso. Sí, ya, el otro eran los procesos declarativos, que era pues ya con un sistema probatorio y pues irse al juez y todo eso que ya habíamos hablado. Bueno, ¿cómo puedo proteger las obras? Precisamente con eso, Rafael. No sé si lo viste, mismo que sí. En la página uno crea un perfil, en la página web uno crea un perfil, le dan una clave. ¿La de colante? No, acá. Dirección Nacional de Derechos de Autor. Para proteger, para registrar las obras. Sí. Te metes ahí a la página, creas un perfil, te dan una clave, te lo activan creo que a los 8 días, algo así, y de ahí en adelante uno por vía digital puede enviar las fotos, ellos las revisan y te mandan la confirmación de que la foto ya está registrada. Sí. Pero es más aconsejable, bueno, pero de esta, bueno, sí, siempre. Okay. Sí, bueno, ya lo saben. Dale, la siguiente. Bueno, la OMPI, no sé si la han escuchado. Organización Mundial de Propiedad, eso es a nivel mundial, uno también puede ir allá. Si uno quiere duplicar la protección, uno puede ir a la OMPI también, igual a registrar la obra. El registro que implica, bueno, que la reproducción de su obra en varias formas, como la publicación impresa, bueno, no solo. Bueno, pues básicamente eso es lo que incluye, ¿no? Las obras que uno pueda llevar, si digamos es grabaciones de radio, bueno, eso no aplica en el caso, es como más ilustrativo. Dale, Tengo una pregunta. ¿Los centros comerciales o los sitios públicos le pueden a uno prohibir tomar fotos? Sí, porque tú estás dentro de un establecimiento privado. Pues. Pero si es público, un centro comercial, por ejemplo, Centro Chía.
Pero si me iba a Pues vender es la de uso foto, público, sí. pero digamos, como el centro comercial tiene una administración, digamos, no es lo mismo un museo, no es lo mismo la plaza de toros. Tú puedes restringir ese derecho. Parque Se puede. Simón Bolívar. Cualquier No, Cualquier parque. no, eso ya es de uso público, eso puede. Pero mira que preciso no lo deben tomar. Sí, En donde El Simón Bolívar. No. Me toca comprar. Ni en el parque ni en Excel. ¿En serio, Rafa? Eso es porque... Eso es Ah, en el porque... botánico. Eso es porque la ciudad, lo público no significa sin dueño. Sí, es de todos, es de bien de uso público. Lo público significa que es mancomunado y de la ciudad. Y la ciudad es una entidad que representa a los ciudadanos. Así lo establecieron los romanos con la República. Por lo tanto, el Parque Simón Bolívar es propiedad de la ciudad, propiedad de los ciudadanos. Y ningún ciudadano se puede apropiar de lo de otro ciudadano. Entonces, por eso no podemos hacer un uso individual. Sin embargo, cuando lo hemos ido a hacer, es porque yo voy y pido los permisos garantizando que la actividad que vamos a hacer es una actividad cultural, educativa, no lucrativa individual, sino de interés general. Cuando eso se manifiesta, entonces ya se vuelve una actividad pública y podemos hacer uso del espacio público. Cuando van a hacer las prebodas allá, es obvio que el señor fotógrafo pues, va a ganarse un dinero, ¿cierto?, a costa de las víctimas que se van a casar. Entonces, pues el señor fotógrafo debe pagarle a la ciudad, o sea, pagarte a ti, a ti, a ti, a ti y a ti por usar el espacio que es público. Entonces, eso es lo que sucede. En el jardín botánico hay un malentendido Sí, muy grande. por los Porque matrimonios. si usted va a ir a hacer allá una sesión y va a coger el jardín botánico de escenario, De de escenario. flashes, y va a llevar un cambiador para todo ese proceso, sí le cobran a usted un dinero. Pero si usted va con su cámara, lleva un flashecito pequeño, ellos le dan un permiso y usted puede acceder. Hasta si ven lucro. Hay un formulario que está expedido por el IPES, el instituto se encarga de eso. Pero sobre el principio que dice Rafael, entonces yo tampoco en la calle podría tomar fotos. Porque Tienes es toda la público. razón. Entonces, ¿dónde puedo tomar fotos? En la casa. Allá voy. No, precisamente sí se puede. Lo que pasa es que no se puede vulnerar el interés público. Lo que pasa es que el Estado se cuida mucho de la imagen que le están dando al uso público. Entonces esa es como la línea delgada donde se debe uno pues curar. ¿Sí? Es el interés público lo que están protegiendo. O sea, el espíritu de la ley lo que protege es precisamente el interés público. De poder sí lo puedes hacer, pero realmente cuando tú lo estás vulnerando, el Estado pues va a entrar a jugar. Por ejemplo, el evento que estuvimos de comparsas, que es algo público que se están exhibiendo y yo le tomo fotos a unos artistas. ¿Yo puedo lucrarme de esas fotos? Sí, si tienes el consentimiento de las personas. No, pero ¿cómo tengo el consentimiento de alguien que va en una carroza? Si van marchando Sí, se y puede. marchando. Sí, no hay ninguna. Si son para fines culturales, sí. O Si vas a científicos o sacar plata de él, educativos. no. Exacto. No. Y siempre y cuando no estés atentando contra Contra la imagen de ellos. Luego se va al Festival de Blancos y Negros en el Pasto y luego se va al Carnaval de Barranquilla y le toma toda foto. Y hace un libro y lo vende. Y hace un libro que es de carácter cultural. educativo. Usted puede hacerlo, puede vender. Es totalmente válido. Ok. ¿Tú vas a preguntar algo? No, pues quería hacer una aclaración de algo que me sucedió. Lo que tú dices es que hacer las fotos a lo público es siempre que las fotos sean bellas para lo público. Cuando tú muestras algo denigrante en esa locación, la locación te cae encima, ¿sí? A mí me pasó con una foto que hice en Transmilenio de una serie de habitantes de Cali que publiqué en internet, en Twitter. Yo tenía una cuenta anterior, hace poco y creé una nueva porque la anterior me la hicieron cerrar por esa foto. Porque la alcaldía dijo que era prohibido tomarle fotos dentro de Transmilenio, menos si las fotos no eran bonitas para Transmilenio. Como estaba mostrando una mala imagen de Transmilenio, ellos podían hacer una demanda, no sé qué. Pero ahí te están vulnerando el derecho porque si Iniciaron igual la cuenta. es informativo. Digamos, uno no puede tapar los ojos a las personas, tú simplemente estás haciendo una función básica que periodística. O sea, no. Pero entonces en ese caso,
Sí puedo hacer, exacto, para que no me censuren, sí puedo, o sea, declarar que estoy haciendo algo para el bien común, ¿cierto? Sí, pues no para el bien común, pero sí para la información. La información general, saber cómo pues los ciudadanos no siempre van a, o sea, ¿por qué tienen que los ciudadanos ver que Transmilenio es bonito cuando realmente el indigente está al lado? O sea, eso también es vulnerarle los derechos a los demás ciudadanos, que es el derecho a la información. ¿Más preguntas? ¿Para qué sirve la fecha en el archivo y el copyright que uno le pone en un live? Ese es el ADN de la foto. Es como mayor claridad de la información. Ya existen programas muy avanzados en los que cualquier persona puede coger un RAW de una foto y modificarla, ¿no es cierto? Pero la mejor forma de uno demostrar que la foto es de es que en el chip de la foto, donde está la hora, donde está la programación de la cámara, donde está todo el proceso fotográfico que se realiza en el equipo, ese es el ADN que tenemos, es la mejor manera. Pero mi pregunta va porque decías que el derecho arranca cuando uno publica la foto. Entonces, si yo la tengo guardada, alguien me la copia y la publica primero, ¿para qué me sirve tener ese archivo? Solo pues para la pelea con precisamente ya se publicó. Pero la publicó otro. No importa, es la publicación. En ningún momento es solamente yo. No, la publicación. Que si la hicieron a escondidas mío, no importa, la publicaron. El mundo la conoció y todos creen que es foto de él y resulta que es mía. Usted ve la foto en una publicación por ahí en Cafarnaúm y resulta que es su foto y usted dijo, no, me la sacaron de aquí. Entonces usted monta su demanda, lo primero que le van a decir, ¿dónde está el RAW? ¿Dónde está? Es más cuestión de prevención, ¿sí? De seguridad. Karina, una última pregunta. Cuando en un concurso piden, ¿es normal que un concurso pida los RAWs para las liberaciones finales? Sí, pues para el tema de originalidad, para saber que es tuya, aunque no es obligatorio. O sea, no. Pues digamos, si es condición del concurso, pues sí, tú aceptas o no. ¿Sí? No es la idea, pero sí. Exacto. Exactamente. ¿Más preguntas? Bueno, pues el techo. Gracias. Muy bien, gracias. Primero les quiero agradecer su asistencia. Les voy a aportar, como lo prometí, la experiencia desde el fotoperiodismo sobre lo legal y luego les voy a contar un poco a nuestros invitados de hoy quién es Fotologia y qué hacemos nosotros y quiénes son las personas que están. Desde el fotoperiodismo, desde la comunicación se nos permite fotografiarlo todo porque representamos el derecho a la información del ciudadano y por lo tanto esa representación que no está legislada en ninguna parte, la ley 75 la ley 192 del 75, creo que es la ley del periodismo, nos daba algunas pautas de a qué tenían derecho los periodistas y obviamente era muy Dios, o sea, puedes fotografiar lo que quieras, donde quieras, porque representas el bien público. Eres como los ojos de la ciudad y por lo tanto tienes esa aura, esa investidura. Sin embargo, los mismos medios se autoimponen censuras según sus intereses y de tal manera censuran a quienes están ejerciendo el derecho a la información contratados por ellos. En ese orden de ideas, cuando uno tiene un carnet de un periódico, de un medio de comunicación, es la prensa y entra y toma fotos donde quieras y como quieras, asumiendo que estás haciéndolo de buena fe y continúo usando la palabra de buena fe. Eso la policía no lo respeta. La policía te agarra a trancazos y a cuántos camarógrafos y fotógrafos no les han vuelto nada a los equipos y después un discúlpeme del director de la policía es suficiente.
Cuando yo, hace mucho tiempo, cuando no existía, teníamos la globalización y trabajaba incluso en medios de provincia, podía ver, y no existían los celulares con muchas cámaras, o sea, tú llegabas a un sitio y, qué sé yo, había una noticia, una explosión, y la gente te hacía barra, sí, déjenlo entrar, que es de la prensa, déjenlo que tomen fotos. Hoy todo el mundo pelea porque la foto la tiene que tomar él, ¿no? Porque él, no es que él es de la prensa, no me importa, yo también quiero tomar fotos, porque hoy el celular en la mano te ha convertido en un fotógrafo. Hoy Instagram hizo fotógrafos y Facebook y Twitter ellos. A todo. Yo, sin embargo, como comunicador social, como fotoperiodista, tengo una especialización en fotoperiodismo en la Universidad Nacional de México. Como fotógrafo, como guía de grupos de estudio de fotografía, yo considero fotógrafo a todo el que toma fotos, independientemente de su grado de si las toma sistemáticamente. O sea, si tú tomas hoy una foto, no te hace fotógrafo, pero si haces fotografía sistemáticamente, independientemente del grado de conocimiento que tengas, eres un fotógrafo. Que seas un fotógrafo con un pobre conocimiento o con un conocimiento mediocre, no te hace que no seas fotógrafo. Yo considero que todos son fotógrafos. Sin embargo, desde el fotoperiodismo considero que sí debe haber una búsqueda por la información cualitativa, una información de calidad fotográfica. En los medios de comunicación de Colombia todos los días los veo y la fotografía cada vez es más pobre. Y aunque no lo creas, hay mejores fotos en Facebook que en los medios de comunicación. Yo salí del periódico, trabajé 12 años en El Tiempo, 4 de ellos fui editor nacional de fotografía, 3 de ellos editor regional de fotografía, o sea, durante 7 años fui editor, o sea, fui guía de los fotógrafos, editor, seleccionaba lo de los fotógrafos, editor, lo que hoy llaman recorte, que le llamamos edición, cortar la foto, seleccionar la parte de la realidad que el fotógrafo había seleccionado, reseleccionábamos, reencuadrábamos en el laboratorio o en el escáner, lo que sea. Entonces, tuve muchísimas experiencias sobre aciertos y desaciertos. El asunto es que fotógrafos de prensa o no, o sea, yo los invito a que vean fotografías de los medios. Hoy ya hay cómo comunicarse con ellos y les digan que son una parranda de bestias, o sea, que hagan cosas buenas. ¿Por qué? Porque están echados a las petacas, porque tienen un carnet, y te lo digo desde la experiencia de que lo fui. Estuve allá y me duele cada día ver que no hacen cosas, porque como ya uno sale, ya uno ve las dos caras de la moneda, ¿cierto? El que tiene el carnet, el que tiene el power y el que no tiene el power. Y van de para atrás. Hay mejores fotógrafos en Facebook, o mejores fotografías, no mejores fotógrafos, porque yo no puedo